¿Alguna vez se han sentado a pensar por un momento por qué nosotros, es decir, esta especie llamada Homo sapiens, hemos podido escalar hasta la cima de la cadena alimentaria y convertirnos en los dueños de la Tierra? Si lo miramos con atención, no tenemos garras afiladas, ni colmillos, ni una fuerza física especialmente impresionante. En la selva, a veces, incluso podríamos perder frente a un mono. Y aún así, hoy en día, desde los polos hasta las montañas, desde el fondo del océano hasta el espacio exterior, en todas partes, hay huellas de la humanidad. Entonces surge la pregunta: ¿cómo logró el ser humano hacer todo eso? Desde aquellos simios antiguos que solo sabían usar piedras y comer lo que encontraban en el bosque, ¿cómo hemos llegado a construir una civilización tan avanzada como la actual? Por supuesto, muchos dirán que fue por la inteligencia, por la evolución, y eso es cierto. Pero, ¿qué fue lo que realmente creó ese gran punto de inflexión? Si todavía no tienes una respuesta, hoy te invito a sentarte conmigo y reflexionar en este episodio del podcast. Será una conversación tranquila y relajada, después de una serie de contenidos financieros bastante densos en la serie Leyes ocultas del dinero. Si alguien quiere revisar lo que he dicho antes sobre dinero y finanzas, puede visitar la playlist Leyes ocultas del dinero para profundizar. Pero en el episodio de hoy vamos a hablar de una pregunta muy básica: ¿por qué la humanidad domina la Tierra? Bienvenidos al canal Lo que nadie te cuenta, un lugar donde existen verdades que la sociedad no quiere que conozcas. Hay una verdad que debemos entender. Hace unos 70.000 años, nuestros antepasados no eran más que animales bastante comunes. Su impacto en el mundo no era muy distinto al de los monos, los simios o los chimpancés. Sin embargo, hoy en día controlamos casi todo el planeta. Entonces, la pregunta es: ¿cómo recorrió la humanidad un camino tan largo? ¿Cómo pasamos de ser simples monos que todo el año comían bananas y trepaban árboles a convertirnos en los gobernantes de la Tierra? Primero veamos el aspecto físico. Si observamos nuestro cuerpo y lo comparamos, hay una verdad bastante dura. No tenemos muchas ventajas físicas frente a los chimpancés. Incluso en un enfrentamiento 1 contra 1 o 10 contra 10, o frente a otros animales como tigres, leopardos, zorros o comadrejas, las probabilidades de victoria humana son bastante bajas. Imagina esto: si te dejaran a ti y a un chimpancé en una isla desierta, obligados a luchar por sobrevivir, probablemente nadie apostaría por ti. Todos apostarían al chimpancé. Y si cambiáramos tu lugar por el de cualquier otra persona, el resultado no sería muy diferente. Bueno, excepto algunos gurús de la supervivencia de Internet, claro. Entonces, ¿dónde está la clave? La verdadera diferencia entre los humanos y los demás animales no está en la fuerza individual, sino en el nivel colectivo. Los seres humanos pueden controlar todo el planeta porque somos la única especie capaz de cooperar de forma flexible y en grandes cantidades. Recuerden bien estas dos palabras: flexibilidad y gran número. Alguien podría decir que muchos animales viven en manadas y que eso también es cooperación. Pero no es exactamente lo mismo. En especies sociales más simples, como las abejas o las hormigas, la cooperación puede darse en grandes cantidades, pero es extremadamente rígida. Funcionan según un patrón fijo, casi sin flexibilidad. Por ejemplo, si ocurre un gran desastre, una colmena no puede reorganizar toda su sociedad de la noche a la mañana. Tampoco pueden derrocar a la reina, ejecutar a la monarquía y establecer una república de abejas o una dictadura liderada por obreras, como sí ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. En cuanto a los mamíferos que viven en grupo, como los lobos o los chimpancés, su cooperación es un poco más flexible, pero el precio que pagan es que solo pueden hacerlo en grupos muy pequeños. Su cooperación se basa en la cercanía y los vínculos personales. Un grupo de chimpancés o una manada de lobos vive junta, se reproduce y permanece unida, cazando día tras día. Pero en esencia, un chimpancé en Asia difícilmente podría comunicarse o cooperar con otro en Europa. Bueno, excepto uno muy especial en China, que cada verano cruza de China a la India. Ese no cuenta, porque incluso sabe cooperar con humanos, y hasta con cerdos. Volvamos a la historia principal. La única especie capaz de combinar estas dos habilidades, cooperación flexible y cooperación en grandes cantidades, somos nosotros, los Homo sapiens. 1 contra 1, o incluso 10 contra 10, un chimpancé puede ganar.
Pero si son 1000 contra 1000, lo siento. Los chimpancés no tienen ninguna posibilidad frente a los humanos. Todos los grandes logros de la humanidad a lo largo de la historia, desde la caza de mamuts, la construcción de las pirámides, hasta llegar a la Luna, no se basan en la capacidad de individuos aislados, sino en la cooperación flexible a gran escala. Por supuesto, la cooperación no siempre conduce a cosas buenas. Todo lo terrible que los seres humanos han hecho y siguen haciendo a lo largo de la historia también surge de la cooperación a gran escala. Las cárceles son sistemas de cooperación. Los mataderos también lo son. Los campos de concentración igual. ¿Y los chimpancés? Ellos no tienen mataderos, ni cárceles, ni campos de concentración. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Por qué los seres humanos tenemos esta capacidad de cooperar de forma flexible y en grandes cantidades? De acuerdo, asumamos que ya estamos de acuerdo en que los humanos superamos a los chimpancés gracias a esta cooperación. Pero, ¿qué fue lo que nos permitió lograrlo? La respuesta está en nuestra imaginación. Tranquilos, se los explico paso a paso. Miremos a los chimpancés. Su lenguaje solo les permite describir lo que existe justo frente a sus ojos, realidades muy simples. Por ejemplo, cuando un chimpancé ve una banana, le dice a los demás, allí hay una banana. O cuando ve un león, grita algo como, ¡maldición, corran, hay un león! Su lenguaje, básicamente, solo sirve para describir lo que está presente en ese momento. Pero los seres humanos somos diferentes, podemos hacer mucho más. Nuestro lenguaje no solo describe la realidad, sino que también crea nuevas realidades, realidades ficticias. Podemos contarnos historias sobre dioses y seres supremos que existen en algún lugar lejano, entre las nubes, observando cada uno de nuestros actos. Y por eso debemos obedecer ciertas reglas y leyes, de lo contrario seremos castigados. Nadie ha visto jamás a esos dioses, y aún así creemos. Los imaginamos y vivimos voluntariamente según las normas que se establecen. Más o menos así funciona. Y ese es el origen de la religión. Gracias a la imaginación, gracias a creer en lo que escuchamos, los seres humanos podemos unirnos y crear el poder de las masas. Con ese poder colectivo, alcanzamos logros, y a partir de esos logros, comenzamos a controlar el mundo. ¿Y los chimpancés? Ellos viven cada uno por su cuenta. Cada uno busca su propia banana. Como mucho, un grupo de unos 10 individuos cercanos puede compartir comida, pero no pueden sentarse juntos, imaginar algo y construir una plantación de bananas, porque eso requeriría la cooperación de cientos de chimpancés. Por eso hoy vemos a los chimpancés en zoológicos o laboratorios. Mientras tanto, los seres humanos controlan el mundo. Ese es el poder de la imaginación y de las ficciones. A estas alturas, quizá ya empiezas a entender un poco ese poder. Pero en realidad, la imaginación es mucho más aterradora de lo que parece. No es casualidad que gracias a ella, los Homo sapiens hayan podido dominar a todas las demás especies. Las historias de fe que alguien cuenta pueden hacer que millones de personas crean, estén dispuestas a aprender, a contribuir, a luchar e incluso a morir por un ideal. Y esos mismos mecanismos religiosos se convirtieron en la base de la sociedad moderna. Millones de personas pueden reunirse para construir catedrales monumentales o fortalezas impenetrables. Están dispuestas a luchar y a morir por sus líderes, por sus reyes. Luego, otras personas escriben nuevas teorías, nuevas historias. Y nuevamente, muchos más creen en esas ficciones. En contraste, los chimpancés solo saben comer bananas y compartirlas con un pequeño grupo de unos 10 individuos. No pueden sacrificarse para construir obras grandiosas y monumentales como los humanos. Tampoco pueden imaginar que su esfuerzo pueda tener un significado enorme. Para ellos todo es simple. Gastan cierta cantidad de calorías y esperan recibir la misma cantidad de bananas. Nada más. No intentes convencerlos de hacer algo distinto. Esa es la diferencia. Vivir como un chimpancé o vivir como un Homo sapiens es una elección que cada uno puede hacer. En esencia, las generaciones anteriores de la humanidad sacrificaron enormes cantidades de esfuerzo y recursos, y la mayoría de ellas ni siquiera llegó a disfrutar de los frutos de su propio trabajo. Pero esos frutos no desaparecieron. Fueron transmitidos a las generaciones siguientes, ayudando a proteger y sostener la existencia de quienes vinieron después. Luego, esas generaciones se apoyaron en esos logros para crear otros nuevos, y así sucesivamente.
Al mismo tiempo, las generaciones anteriores también disfrutaron de los logros heredados de quienes vinieron antes que ellas. Y de este modo, se formó un ciclo infinito, creando una larga cadena de logros extraordinarios de la humanidad. Desde las herramientas de piedra y el fuego, pasando por el bronce, el hierro, la revolución industrial y hoy la IA, la inteligencia artificial. Desde las cuevas primitivas hasta las fortalezas, las catedrales monumentales y los rascacielos. En última instancia, todos los logros de la humanidad se basan en el esfuerzo de muchas generaciones, donde quienes vinieron antes dejaron sus frutos a quienes llegaron después. Y lo que los llevó a hacerlo voluntariamente fue la imaginación y la fe. Creían que lo que hacían era bueno, que tenía sentido, y estaban dispuestos a entregarlo todo por ello. Pero aquí empieza a aparecer una grieta. ¿Qué pasa si un grupo de personas se aprovecha de esa fe para fines personales, para disfrutar de los frutos antes que los demás de su misma generación? O si concentran los beneficios de la mayoría para servir a un grupo pequeño, como su familia, sus allegados o su propia clase. Felicidades. Ahí nace el despotismo, donde un grupo domina al resto. El despotismo no existe solo en el Estado o en las formas sociales, sino que aparece de muchas maneras. Y la religión es una de ellas. La religión no es solo fe, también puede convertirse en el arma suprema del poder. ¿Crees que la religión nació para salvar almas? Para los emperadores y reyes, la religión es una cadena invisible que ata la mente humana. Cuando las armas y los ejércitos no pueden tocar la conciencia, la fe sembrada en el corazón sí puede hacerlo. Desde proclamarse hijo del cielo hasta fundar cultos propios y divinizarse, los gobernantes no solo quieren controlar el territorio, sino también el alma de sus súbditos. No necesitan grilletes de hierro para controlar tu cuerpo. Basta con hacerte creer que desobedecer es un pecado contra el cielo. Entonces inclinas la cabeza no por miedo al castigo, sino porque crees que Dios o los dioses te observan desde algún lugar lejano y poderoso. Aquello que llamas conciencia o lo sagrado puede ser en realidad un plan diseñado en habitaciones cerradas de palacio, donde las enseñanzas no buscan iluminar, sino proteger el trono. Volviendo a la idea central, en esencia, todos los elementos de la sociedad se apoyan en una base muy simple, la fe. Y la fe nace de la imaginación. Todos estamos imaginando un futuro mejor. Tomemos algunos ejemplos conocidos. Seguramente has oído hablar de conceptos como los derechos humanos o la democracia. Pero no son objetos objetivos. Puedes diseccionar un cuerpo humano y ver el corazón, el hígado, los pulmones, los intestinos, pero nunca encontrarás un derecho. Para que existan los derechos, primero tenemos que imaginarlos. En la economía ocurre lo mismo. ¿Qué son realmente corporaciones como Google, Apple o Microsoft? No son solo grupos de personas, ni únicamente edificios o máquinas. Son conjuntos de innumerables acuerdos y valores invisibles que solo podemos comprender, o mejor dicho, imaginar. ¿Y la historia más poderosa de la imaginación humana, sabes cuál es? No es la religión, no son los dioses, es el dinero. Sí, exactamente, el dinero. De verdad no logro entender cómo podemos tomar un billete de polímero con unos números impresos y cambiarlo por ropa, vehículos, casas y todo tipo de cosas. Suena totalmente absurdo, pero curiosamente funciona de manera increíblemente eficiente. Si un mono quiere beber agua de coco, tiene que recoger suficientes bananas para intercambiarlas por un coco. Y por supuesto, un mono en África difícilmente podrá beber el coco de un mono en Sudamérica. Pero con el dinero, los seres humanos sí pueden hacerlo. El dinero no se puede comer, ni beber, ni vestir. Y aún así, toda la sociedad cree que puede intercambiarse por bienes. Y todos acordamos que usar dinero en lugar de bananas para el intercambio es un invento supremo, verdaderamente grandioso. Convencer a más de 7.000 millones de personas de que esos billetes o papeles con números tienen valor es algo extraordinario. Ahora piensa en cosas aún más grandes. ¿Cómo hacemos funcionar la economía? ¿Cómo organizamos y utilizamos la fuerza laboral? Los chimpancés no tienen nada de eso. Viven con una sola realidad. Si no trabajan, no comen. No hay dinero, no hay documentos, no hay contratos. Todo es directo y simple. En resumen, los seres humanos controlan el mundo porque vivimos en una realidad doble. Y esa realidad doble crea obediencia y cooperación. Gracias a la cooperación, generamos logros.
Y a partir de esos logros, poco a poco, controlamos el mundo. Los demás animales solo conocen los árboles, los ríos, los mares y las montañas. Los seres humanos, además de todo eso, vivimos con valores invisibles como dioses, derechos humanos, dinero y corporaciones. Hoy en día, muchas decisiones que afectan directamente a cosas tangibles, como bosques, mares y tierras, son tomadas por entidades invisibles. Si este episodio del podcast te resultó interesante, no te guardes el like, el compartir o el suscribirte. Quién sabe, tal vez los próximos episodios también puedan ayudarte.